Domingo 16 del tiempo ordinario. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 43. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: «Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él?». Él les respondió: «Esto lo ha hecho algún enemigo». Los peones replicaron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?». «No», les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero». También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin ellas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él les respondió: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles, y éstos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús sigue hablándonos en parábolas. Esto es muy bueno, nos hace mucho bien. Sigue sembrando la buena semilla del Evangelio en ese inmenso campo que es el corazón del hombre, nuestro corazón en el mundo, ese mundo que es nuestro corazón. Del domingo pasado que comenzamos a leer y a escuchar el discurso en parábolas, quedó picando una pregunta inquietante, una pregunta que no hay que acallar, que nunca vamos a terminar de responder del todo, que es la pregunta: ¿por qué clase de terreno es nuestro corazón? Somos nosotros. Esa pregunta tiene que estar siempre haciéndonos cosquillas por dentro, ¿no? Sí, se puede acallar, pero ahí comienza la tragedia del corazón humano, ¿no? Es mejor siempre estar con esa actitud delante del Evangelio que llega a nuestra vida como una semilla arrojada por el divino sembrador en el campo de nuestro corazón. ¿Recuerdan los 4 territorios, los 4 terrenos donde cae la semilla, ¿no?
El primero, en realidad, es el que ve pasar la semilla porque cae a un costado. Muy fuerte la imagen, ¿no? Después está el terreno pedregoso, también el terreno que recibe la semilla entre espinas. Dice, las espinas terminan por sofocar la buena semilla que no echa raíces. Y finalmente sí, el terreno que permite que el fruto se pueda obtener, se pueda recoger en la cosecha, ¿no? Ya el 30, ya el 60, ya el 90. Decíamos, Dios siembra siempre y así generosamente. Pero la pregunta, decíamos, queda. ¿Qué clase de terreno soy yo? Este domingo en el Evangelio vamos a escuchar las 3 parábolas que siguen. Son 7 parábolas, las 3 siguientes. Son muy hermosas. La primera retoma la imagen de la siembra y de la semilla. Esta vez es la conocidísima parábola del trigo y la cizaña que crecen juntos. La cizaña arrojada en el campo por el enemigo. Normalmente en la liturgia se lee solamente esta para no extender demasiado, mucho más en estos tiempos que la misa tiene que seguir un protocolo incluso sanitario. Pero es bueno que leamos el texto completo del Evangelio, ¿no? Que lo vayamos rumiando a lo largo de la semana. Esta es la primera, que es el texto más breve que es sugerido para leer en la liturgia y el que normalmente se lee. El trigo y la cizaña que crecen juntos. Hay que esperar que ambos, trigo y cizaña, maduren porque ya llegará el tiempo de la cosecha y ahí podremos separar una de otra, uno de otra. Después está la parábola de la pequeñísima semilla. Jesús dice la más pequeña de todas, subraya la pequeñez, la pequeña semilla de mostaza que sembrada produce su fruto, un arbusto, no un árbol, un arbusto que tiene después la forma de un árbol. Y dice Jesús en el Evangelio, es un detalle realmente delicioso, que los pájaros del cielo vienen a cobijarse entre sus ramas. Jesús ya utilizó la imagen de los pájaros, recuerdan, y la usará varias veces para hablar de la delicadeza, de la ternura con que Dios cuida al mundo y nos cuida, te cuida, me cuida, ¿no? Miren los pájaros del cielo, ¿recuerdan? Y finalmente, la parábola brevísima de la señora que pone, la mujer que pone un poco de levadura en una cantidad abundante de harina, dice la traducción argentina del leccionario, en 3 medidas de harina. Es una cantidad abundante porque el pan que se puede hacer de esa cantidad de harina alcanza para alimentar durante mucho tiempo a muchísima gente. Así como a Jesús le gusta hablar de los pajaritos del cielo, para hablar de la ternura de Dios, siempre se las arregla para decir o insinuar algo que tiene que ver con el pan que se pone sobre la mesa, que nos alimenta, que es símbolo de lo que viene del corazón de Dios para dar vida al mundo, un pan bajado del cielo. Pan es Jesús, pan es su palabra. En pan nos tenemos que convertir nosotros para nuestros hermanos. Pan es la Santa Eucaristía. El reino de Dios se parece a un poco al trigo y a la cizaña que crecen juntos, a un poco de levadura, a una pequeña semilla de mostaza que después se convierte en un árbol. El reino de los cielos, dice Mateo, ¿no? Es un modo reverencial de hablar de este Dios que está trabajando la historia, el mundo, que es entrañable a la vida porque ama la vida y desde dentro la quiere transformar. Podemos sacar algunas enseñanzas, o mejor, dejar picando algunas preguntas, ¿no? La primera, referida a la parábola, o la que al menos yo descubro
en el relato del trigo y la cizaña que crecen juntos, formulo las preguntas así, en estos términos. ¿Cómo vivo la esperanza que en un punto se convierte en paciencia? Porque en definitiva creo que esta es la pregunta de fondo, ¿no? ¿Cómo convivo yo con la ambigüedad, con la ambivalencia? Trigo y cizaña no son fáciles de discernir, aunque están creciendo juntos, porque están creciendo juntos y se parecen, aunque tenemos que discernir entre el trigo y la cizaña, pero con paciencia para no correr el riesgo, como dice Jesús, de cortar uno con la otra. En la homilía yo he citado o he hecho mano de este dicho italiano que dice non buttare via la bambina con l'acqua sporca, no tirar a la nena con el agua sucia, ¿no? Es la misma imagen, ¿no? El riesgo de que la ansiedad nos lleve a apurar las cosas. En definitiva, lo que Jesús quiere decir es que con nuestra ambigüedad Dios tiene una enorme paciencia. San Pablo, en sus cartas, en la carta a los Romanos, por ejemplo, habla de la paciencia de Dios que sabe esperar para que madure el corazón humano, y porque Él sabe también qué clase de semilla ha sembrado en tu corazón. Pero ¿cómo vivo yo la paciencia de Dios? La pequeña semilla de mostaza, también un poco de levadura. Aquí las parábolas subrayan que el reino es realmente así, tiene que ver con la pequeñez. En algún momento, pensando estas reflexiones, yo decía, bueno, el reino aparenta pequeñez. No, no aparenta pequeñez. El reino de Dios, el reinado de Dios, estar Dios transformando desde dentro el mundo, tiene el gusto de la pequeñez. A Dios le gusta, le complace la pequeñez, porque es donde mejor trabaja. Por eso también la pregunta es, ¿dónde está la pequeñez en mi vida? ¿Cómo vivo yo la pequeñez? ¿Acepto esta lógica de Dios que es desde lo pequeño transformarlo todo? Y vuelvo a esta imagen deliciosa, como les decía, una pequeña semilla de mostaza que se transforma en un arbusto, pero que los pajaritos del cielo saben descubrir allí un cobijo. Recordemos la palabra de Jesús, ¿no? Ya la escuchamos domingos pasados, ¿no? El Padre se revela a los pequeños, no a los agrandados, a los soberbios. A Dios le gusta la pequeñez. Y por último, la enseñanza o las preguntas que despierta la parábola de la levadura en la masa. La levadura, como también el grano, la semilla de mostaza, tienen que morir, tienen que desaparecer para hacer su obra. En este caso, leudar la masa y disponerla para hacer el pan, ¿no? Hay que aprender a entregar la vida, hay que aprender a entregar la vida y tener paciencia con nosotros mismos, porque a la vida se la aprende a entregar viviéndola, y nos lleva una vida entregar la vida, haciendo un juego de palabras, ¿no? Esa es la santidad de la puerta de al lado, de la que nos ha hablado y nos sigue hablando el Papa Francisco. Hombres y mujeres que, incluso levantándose de sus caídas, de sus fragilidades, aprendiendo a caminar con paciencia sus propias ambigüedades, nuestras propias ambigüedades y fragilidades, así aprendemos a entregar la vida desde esa pequeñez real, y ahí disponemos nuestro corazón como buena tierra para que el reino crezca. Esta es mi reflexión. Buen domingo, buena semana.